Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, la segunda parte de las funciones en esta ocasión. Ejercicio 11. Si f es una función real definida por f de x igual a 2x menos 1, ¿cuál es el valor de f de a más b menos f de b sobre a? Y además nos dicen que a es distinto de 0. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a resolver primero lo que está indicado en el numerador como f de a más b solo, y luego vamos a resolver lo que es f de b. El f de a más b vamos a reemplazar al tiro inmediatamente donde está la x. Nos dicen que es a más b menos 1, y tenemos 2 por a y más 2 por b más 2b menos 1. Y en f de b, 2 por quien es x, en esta ocasión es b, menos 1. Con esto vamos a reemplazar en la ecuación que nos tienen en el enunciado. F de a menos f de b. F de a sabemos que vale 2a más 2b menos 1 menos f de b, que es 2b menos 1. Todo esto sobre a. Vamos a eliminar el paréntesis. Tenemos 2a más 2b menos 1 menos, y el signo negativo delante del paréntesis hace que cambie todo lo que está al interior de él. El 2b queda negativo y el 1 queda positivo. Y todo esto sobre a. Nos damos cuenta que tenemos un 2b positivo y un 2b negativo, se eliminan. Un 1 positivo y un 1 negativo, igual 0. Y finalmente nos queda 2a sobre a. Y podemos simplificar el a. Por lo tanto, nos va a quedar un resultado de 2. Alternativa correcta, letra A. Ejercicio 12. Si f es una función real definida por f de x igual a x cuadrado menos 1, ¿cuál es el valor de f de a menos f de b sobre a menos b? Si a es diferente de b, entonces también vamos a resolver los f de a y el f de b por separado. El numerador de la ecuación. Tenemos que el f de a es igual a, y tenemos x cuadrado menos 1. Reemplazamos el a en donde está el x, nos queda a cuadrado menos 1. Y luego tenemos el f de b, que es igual a, reemplazamos el b donde está el x, nos queda b cuadrado menos 1. Y luego reemplazamos en la ecuación. Tenemos f de a menos f de b. F de a tenemos que es a cuadrado menos 1, menos, y el f de b es b cuadrado menos 1. Todo eso sobre a menos b. Vamos a eliminar el paréntesis, nos queda a cuadrado menos 1 menos el signo negativo, cambia todos los signos de la expresión que está dentro del paréntesis, nos queda menos b cuadrado más 1. Todo esto sobre a menos b. Tenemos un 1 positivo y un 1 negativo, entonces nos queda solamente a cuadrado menos b cuadrado sobre a menos b. Y esto es una suma por su diferencia. Tenemos a más b y a menos b sobre a menos b. Por lo tanto, podemos eliminar lo que es a menos b con el a menos b del numerador. Y nos va a quedar solamente a más b. Alternativa correcta, letra B, a más b. Ejercicio 13. Si f va de los reales a los reales y g va de los reales menos el 0 a los reales, tal que f de x es ax con a perteneciente a los reales y g de x es bx con b perteneciente a los reales menos el 0. ¿Cuál de las siguientes igualdades se cumple? Tenemos en la primera, nos dicen que f de g de x es igual a g de f de x. Vamos a ver. La primera, tenemos f de g de x igual a g de f de x. Entonces tenemos
vamos a tomar g de x, f de g de x primero y lo vamos a reemplazar. Tenemos f y ¿quién es g de x? Es bx. Y esto lo vamos a reemplazar en f de x, en ax, ¿cierto? Entonces f de b de x es igual a, y vamos a reemplazar en donde está la x, bx. Entonces tenemos a por b por x. Y luego vamos a evaluar el g de f de x. Y esto es g de, y nuestro f de x vale a x. Y esto va a ser igual a nuestro bx, ¿cierto? Que es lo que vale g de x. Y evaluamos el g de ax, reemplazamos en donde va el x, nos queda ax. Esto es igual a b por a por x, y por probabilidad de multiplicación tenemos que es lo mismo que a por b por x. Entonces la igualdad es afirmativa. La 1 se cumple. Vamos a evaluar la 2. Y nos dicen que f de x más g de x es igual a g de x más f de x. F de x vale a x más g de x bx es igual a bx más ax. Y la suma es conmutativa, así que es lo mismo que ax más bx es igual a, pasamos primero el ax y luego el bx, por lo tanto la igualdad se cumple. La 2 también es verdadera. Vamos a evaluar la tercera. Nos dice que f de x sobre g de x es igual a sobre b. Vamos a ver, f de x vale ax y g de x vale bx. Podemos simplificar por x, entonces nos va a dar un valor de ab. Por lo tanto, la igualdad se cumple. La 3 también es verdadera. Entonces nuestra alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3. Ejercicio 14. Si f va de los reales a los reales y g también va de los reales a los reales, tal que f de x es igual a x más b y g de x es igual a cx más d, con a, b, c, d y e, y d no, perteneciente a los reales menos el 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? F de g de x es una función afín, f de x por g de x es una función lineal, y f de g de x es igual a g de f de x. Vamos a evaluar. Recordar que una función, primero vamos a ver lo que es una función lineal. Cuando la función es lineal se escribe de la siguiente manera. Es el y es igual a un mx. La característica que tiene esta función es que pasa por el origen, cuando x vale 0 y también vale 0, porque la m es un valor constante. Y una función afín, tenemos la característica de que no pasa por el origen y está escrita de la siguiente manera. Y es igual a mx, y como no pasa por el origen va a tener un valor sumando o restando, dependiendo si es positivo o negativo. Entonces vamos a evaluar lo que es la primera propuesta, que nos dicen que f de g de x es afín. Vamos a ver lo que corresponde a esto. Tenemos el f de g de x y sabemos que g de x es cx más d. Nos quedaría f de cx más d. Y el f de x es igual a x más b. Vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos en donde está el x, lo que nos indica el f de c de x más d, cx más d más b. Esto va a ser igual a cx más ad más b. Entonces, si nos fijamos, es una función afín. ¿Por qué? Porque a, b, c y d,
que son estos A, B, C y D, pertenecen a los reales, menos el 0. Por lo tanto, está escrita de la misma forma que esta función que se denomina fin. Tenemos un solo x y lo demás es constante. Por lo tanto, la primera es verdadera. Vamos a evaluar la segunda. En la segunda nos dicen que f de x por g de x es una función lineal. Nuestro f de x es igual a x más b, mientras nuestro g de x es igual a cx más d. Multiplicamos a x por cx, nos queda a por c por x cuadrado más a dx. Luego tenemos el b por el cx, nos queda bcx más b por d, bd. Y aquí no tenemos nada que simplificar y nos fijamos que tenemos un exponente al cuadrado. Por lo tanto es una función cuadrática y no escrita de la forma lineal como se dijo en un principio, que es y igual m por x. Entonces esta alternativa no es verdadera. Vamos a evaluar la tercera. La tercera nos dicen que f de g de x es igual a g de f de x. Entonces vamos a ver lo que es f de g de x. Esto es igual a f de, y g de x sabemos que es cx más d. Luego evaluamos en la f. Tenemos a por cx más d más b. Y esto va a ser igual a cx más ad más b. Y luego evaluamos lo que es g de f de x. Nuestro f de x, tenemos g de el f de x, ax más b. Y reemplazamos en el gd. G de x es igual a cx, tenemos c por ax más b más d. Lo que resulta acx más cb o bc más d. Por lo tanto, la primera expresión, que es el f de g de x, y la comparamos con el g de f de x, no son iguales. Solo tienen igualdad de la expresión que tiene x. Pero los demás no son iguales, por lo tanto, la tercera es falsa. Solo uno es nuestra respuesta correcta, entonces sería la letra A. Ejercicio 15. ¿Cuál es el recorrido de la función real f de x, x más 1 sobre 2x menos 3, si su dominio es los reales menos el 3 medio? Para ver, sabemos el dominio. Sabemos de dónde parte la función, pero no sabemos a dónde llega. Cuando tenemos x y luego tenemos el f de x, lo que conocemos son los x, que es el dominio, que son los reales menos el 3 medio, pero no sabemos su recorrido. Y el recorrido lo vamos a llamar y. Entonces va a ser el recorrido igual a los x más 1 sobre x menos 3. Lo que sabemos es el recorrido, los y, pero nos preguntan el dominio. Entonces hay que despejar los x. El 2x menos 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Nos queda el y por el 2x menos 3 es igual a x más 1. Luego multiplicamos término por término, nos queda 2xy menos 3y igual a x más 1. Vamos a dejar todo lo que tenga x al lado derecho y lo demás lo pasamos al lado izquierdo, y lo demás lo pasamos al lado derecho. Tenemos el 2xy y el x que está al derecho pasa al izquierdo, restando. Es igual a, tenemos un 1 al lado derecho y el menos 3y que está restando al lado izquierdo pasa sumando al lado derecho. Luego factorizamos por x.
el lado izquierdo, y nos queda 2y menos 1 es igual a 1 menos 3y. Y si despejamos el x finalmente, tenemos el 1 menos 3y, y lo que está multiplicando el x va a ser 2y menos 1. Y para que nuestra función no se indetermine, el denominador no puede ser 0. Entonces, tenemos nuestro dominio, pero para que no se indetermine tenemos que saber que el denominador no puede ser 0. Entonces, el 1 que está restando pasa al lado derecho sumando. Tenemos 2y, no va a ser igual a 1. Y luego el 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces y nos va a ser igual a 1 medio. Por lo tanto, el recorrido de la función es igual a los reales menos 1 medio. Alternativa correcta, letra D. Ejercicio 16. ¿Cuál de los pares ordenados no pertenece al gráfico de la función real g de x es igual a 4 menos 5x? Para saber cuál no pertenece hay que evaluar alternativa a alternativa. Entonces tenemos nuestro g de x es 4 menos 5x. Por lo tanto, vamos a evaluar primero la letra A. Si recordar que nuestro primer valor es x y luego es y. Tenemos los x y los y. Por lo tanto, o g de x, el y es lo mismo que g de x. En la A tenemos g de x es igual a 4 menos 5 por 0. Nos está dando la alternativa. Entonces tenemos el 4 menos 5 por 0, 0. Nos da un valor de 4. Entonces la primera es verdadera. Recordad que nos preguntan cuál no pertenece. Sería la falsa. Vamos a evaluar la letra B. G de x es igual a 4 menos 5 por... Y nuestro x aquí vale 4 por 4. 4 menos 5 por 4, 20. 4 menos 20 es igual a menos 16. Entonces, en la alternativa B nos dicen que cuando x vale 4, el f de x o el y vale menos 5, pero nos da un resultado de menos 16. Por lo tanto, sabemos que esta es la falsa. Alternativa correcta, la letra B, perdón. Si estás en una prueba importante, ya sea la PTU u otra, no tienes para qué seguir evaluando las siguientes opciones. Pasa al tiro la siguiente pregunta. Vamos a evaluar para el caso las otras tres alternativas. En la C tenemos g de x igual a 4 menos 5 por, y aquí el x vale 1. 4 menos 5 por 1 es 5, igual a menos 1, que es correcto también. En la C tenemos el 1, menos 1. Vamos a la D y tenemos nuestro g de x es igual a 4 menos 5 por, y tenemos menos 1. 4 menos, y tenemos una multiplicación de números negativos, menos 5 por menos 1 es más 5. Esto es igual a 9. La D también es verdadera. Y por último, la alternativa E, tenemos el g de x es igual a 4 menos 5 por 2. 4 menos 5 por 2, 10. 4 menos 10 es igual a menos 6. También es verdadera la letra E. Ejercicio 17. Al gráfico de cuál de las siguientes funciones reales pertenece el par ordenado menos 1,1. Entonces acá lo que hay que evaluar es en cada función reemplazar en el f de x el valor de x, que es el primero, el menos 1. Y te tiene que dar el valor de f de x o y, 1. Vamos a evaluar la letra A. Nos dicen que el f de x es igual a menos x más 1. Tenemos menos, ¿cuánto vale nuestro x? Menos 1 más 1. Entonces tenemos menos por menos más, tenemos 1 más 1 igual 2. Pero nuestro resultado tiene que ser
1. Por lo tanto, esto es falso. Evaluamos la letra B. Nos dice que nuestro f de x es igual a 2x más 3. Tenemos el 2 por menos 1 más 3. 2 por menos 1 es menos 2 más 3 igual 1. Por lo tanto, esto es verdadero. Nos da nuestro resultado 1, que está en el enunciado. Insisto, si estás en una prueba importante, con poco tiempo, pasas a la siguiente alternativa inmediatamente. Tienes tu respuesta correcta. Para el caso, vamos a resolver las siguientes. En la C, el f de x es igual a 3x menos 1. Tenemos el 3 por menos 1, menos 1. 3 por menos 1, menos 3. Menos 1 es igual a 4 negativo, menos 4. También es falsa porque estamos buscando un recorrido, una imagen que sea igual a 1. Vamos a la letra T. Tenemos que el f de x es igual a menos x menos 1. Menos, tenemos el menos 1. Menos por menos más, 1 menos 1 igual 0. También es falso. Y por último la letra E. El f de x es igual a menos 2x más 3. Tenemos menos 2 por menos 1 más 3. Menos por menos más, 2 más 3 igual 5, por lo tanto también es falso. Ejercicio 18. Si f de x es igual a 3x cuadrado más kx más 1 y f de 1 es igual a 2, entonces ¿cuál es el valor de k? Entonces lo que vamos a realizar en este ejercicio es reemplazar solamente. Tenemos que el f de 1, ¿y cómo escribimos nosotros f de 1 si nos están dando esta expresión? En los x vamos a reemplazar el 1, ¿cierto? Tenemos 3 por 1 al cuadrado más k por el x, que en este caso es 1, más 1. Y sabemos que el f de 1 vale 2. Por lo tanto, el f de 1 lo vamos a reemplazar por 2 y vamos a resolver la ecuación. Tenemos 3 por 1 al cuadrado es 1, más k por 1 es k, más 1. Tenemos 2 es igual a 3 por 1 3, más k más 1. Tenemos 2, el 3 lo podemos juntar con el 1, término semejante, números, 3 más 1, 4, más k. El 4 va a pasar restando al lado izquierdo, nos queda 2 menos 4 es igual a k. Por último, k es igual a menos 2. Y encontramos el valor que nos preguntan en el enunciado y lo encontramos en la letra D. Ejercicio 19. Si f de x es igual a x cuadrado menos 2 y se define su dominio dom de f igual a 0, 1, 2, 3, 5, entonces su recorrido es, en este caso vamos a reemplazar solamente. Tenemos los x y luego tenemos los f de x. Sabemos que el dominio, que son los x, van a ser 0, 1, 2, 3 y 5. ¿Y cómo encontramos el recorrido? Resolviendo el f de x igual a x cuadrado menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver el f de 0. Esto es igual a 0 al cuadrado menos 2. 0 al cuadrado es 0, nos queda solamente el menos 2. Cuando x es 0, f de x es menos 2. Si ven la alternativa, nuestras alternativas posibles pueden ser la b y la d. Vamos a ver el f de 1. Es igual a 1 al cuadrado menos 2. 1 al cuadrado es 1 menos 2. Esto es igual a 1 menos 2 menos 1. Luego tenemos el menos 1. Luego tenemos el f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 2 es igual a 4 menos 2 igual a 2. Luego tenemos el f de 3. Tenemos 3 al cuadrado menos 2 es igual a 9 menos 7. Perdón, 9 menos 2 igual a 7. Y finalmente tenemos el f de 5 es igual a 5 al cuadrado menos 2 igual a 25 menos 2 igual a 23.
Entonces nuestro recorrido de la función es igual a menos 2, 1, 2, 7 y 23. Lo que encontramos en la alternativa D. Y llegamos al ejercicio 20 con el cual me despido. Y antes les recuerdo suscribirse al canal, dar me gusta, compartir. Si tienen alguna duda, favor nos consultan. Algún ejercicio, guía que quieran resolver paso a paso, también no duden en consultarnos. Dice, si el recorrido de la función f de x igual a 3x más 2 es recorrido de f igual a 0, 1, 2, 4, 8, ¿cuál de los siguientes conjuntos corresponden a su dominio? En el ejercicio anterior nos preguntaban por el recorrido. Ahora estamos buscando su dominio. Tenemos x y tenemos los f de x. En esta ocasión sabemos los f de x, que son 0, 1, 2, 4 y 8. Y tenemos f de x que vale 3x más 2. Y vamos a evaluar inicialmente el de 0, f de x igual a 0. Por lo tanto, sabemos que nuestro f de x es igual a 0, y esto es igual a 3x más 2. Entonces el 2 que está positivo va a pasar al otro lado restando, y nos va a quedar menos 2 es igual a 3x. Y si despejamos el x, nos va a quedar menos 2 tercios. Ese es el dominio del 0. Entonces, menos 2 tercios es el primero. Y si tú ves la alternativa, el único que aparece con número inicial, el menos 2 tercios, es la letra C. Todos los demás tienen otros números. Insisto, para efectos de prueba, en que tengas poco tiempo, puedes seguir con el siguiente ejercicio. Y si te queda para comprobar, puedes seguir evaluando los otros números. En este caso, los evaluaremos. Luego tenemos el recorrido, claro, que es igual a 1. Entonces 1 es igual a 3x más 2. Tenemos el 1 positivo a este lado y el 2 va a pasar restando. Es igual a 3x. 1 menos 2 es menos 1, igual a 3x. Menos 1, el 3 pasa dividiendo. Nos queda menos 1 tercio igual a x. Para cuando el recorrido es 1, el dominio es menos 1 tercio. Vamos al siguiente número, que es el 2. 2 es igual a 3x más 2. Nos queda 2 menos 2 es igual a 3x. 2 menos 2 es 0, igual a 3x. 0 dividido en 3 es igual a x. X es igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, el recorrido es 2. Vamos a evaluar luego en el 4. 4 igual a 3x más 2. Tenemos 4 menos 2 igual a 3x. Tenemos 2 es igual a 3x. Y finalmente x es igual a 2 tercios. Y por último, evaluaremos en el 8, cuando el recorrido es 8. 8 igual a 3x más 2. Tenemos 8 menos 2 es igual a 3x. 6 igual a 3x. 6 tercios igual a x. 6 sobre 3 es igual a 2. Y el último es 2. Entonces, el dominio de f es igual a menos 2 tercios. Luego tenemos menos 1 tercio. 0. 2 tercios. Y finalmente el 2. Y como ya lo habíamos visto inicialmente, lo encontramos en la letra C.